El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en primer lugar, porque puede suceder que hayas sido invitada a otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale sitio, y así, lleno de vergüenzas, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Jesús sigue su camino hacia Jerusalén en este gran viaje teológico que nos presenta el Evangelio de Lucas y evidentemente llega a un pueblo, a una ciudad donde lo invita un importante fariseo a comer a su casa. Y ahí se observa esta escena, una escena que creo que es conocida por todos, ¿no? Que quieren ir y ubicarse en los lugares más importantes de la mesa o más cerca del dueño de casa o más cerca de donde se supone que va a estar la comida más rica, ¿no? Esas cosas pasan habitualmente. Entonces, el Señor les da esta enseñanza a través de una parábola. A primera vista, podríamos pensar que lo que el Señor está haciendo es una clase de galateo. Y sin embargo, no es simplemente una clase de galateo. Nos está enseñando cómo tenemos que plantarnos ante ciertas circunstancias de la vida. Entonces le pone el ejemplo. Invitan a alguien más importante que vos te ubicaste en el primer lugar porque te quisiste dar importancia, pero va a venir alguien que te va a hacer bajar. Y te van a bajar. Y te van a decir, andate para otro lado, porque aquí este puesto le correspondía a otro. Entonces, necesaria la humildad en nuestra vida para saber tener en cuenta cuál es nuestro lugar y dónde está nuestro lugar. No pretender ocupar el lugar que a nosotros se nos ocurre, sino ocupar el lugar que nos dan y que nos corresponde. Pero acá hay algo más. Para los que lo veían en ese momento, Jesús era un maestro más de la ley, era un rabí. Y cuando un rabí, un maestro de la ley, enseñaba y utilizaba como ejemplo un banquete de bodas, esta referencia, esta mención al banquete de bodas, tenía un significado muy profundo. El piadoso israelita que escuchaba a Jesús hablar del banquete de bodas, entendiendo que Jesús era un maestro, era un rabí, un maestro, inmediatamente asociaba con la figura del banquete de Dios con su pueblo en el reino de los cielos.
Y cuando te invitan a un banquete de bodas, no podés ir de cualquier manera. Generalmente cuando te invitan a un banquete de bodas, cuando te invitan a un casamiento, hay un código de vestimenta que tenés que respetar. Y tenés que estar preparado. Ahora, si este banquete de bodas es el banquete de las bodas de Dios con su pueblo, el encuentro de Dios con su pueblo, una imagen también muy utilizada por las comunidades esenias, el banquete del Mesías, el banquete del Cordero. Este banquete adquiría una dimensión muchísimo más profunda, porque es el encuentro de Dios con su pueblo. Y para ir al encuentro de Dios con su pueblo tenés que estar preparado. No solo tenés que llevar la vestimenta adecuada, sino que tenés que estar preparado interiormente. ¿Cómo nos preparamos interiormente para participar del banquete de bodas de Dios con su pueblo? Bueno, para nosotros el camino es relativamente sencillo. No es muy fácil de practicar, pero es sencillo de entender. Tenemos los 10 mandamientos y la lógica de las bienaventuranzas, algo de lo que hemos hablado un montón de veces. Entonces, en este camino, en este nuestro caminar hacia ese banquete de bodas, tenemos que ir preparándonos, viviendo según la enseñanza que Jesús nos dio y viviendo según el camino que el Señor nos marca, los 10 mandamientos, el camino de las bienaventuranzas. Y haciendo uso de los dones que el Señor nos ha dado, poniéndolos al servicio del reino de Dios. ¿Cómo ponemos nuestros dones al servicio del reino de Dios? Bueno, el Señor nos dio inteligencia, nos dio bienes espirituales, nos dio bienes materiales, nos dio capacidades personales. Todo eso tenemos que saber ponerlo al servicio del reino. Acordarnos de los más pobres, de los que necesitan. Acá el Señor le dice, cuando des un banquete no invites a tu vecino rico, a tus parientes que te van a poder recompensar en algún momento. Tené en cuenta también a los pobres, que esos no pueden recompensarte, pero sí sabiendo que el Señor te va a recompensar cuando llegue su momento en el reino de los cielos. Tené en cuenta el mundo en el que vivís para tratar de ser instrumento de paz, para ser testigo de Cristo en el mundo. Y aquí me viene un poco a la mente un personaje que hemos celebrado en estos días y que muchas veces nos pasa desapercibido, que es San Luis Rey, San Luis IX, rey de Francia. Tenía un poder impresionante, tenía bienes a más no poder, pero él llevaba personalmente una vida sumamente austera. Ponía sus bienes al servicio de los más pobres y los atendía personalmente a aquellos que venían a palacio para pedir ayuda. Los atendía personalmente en la mesa y también los atendía personalmente en los servicios que podían llegar a necesitar. Les daba ropa, los ayudaba a lavarse, a vestirse, les daba de comer de su propia mesa. Inclusive todo ese poder que él tenía como rey, como caballero cristiano, el ejemplo, el prototipo junto con San Fernando III de Castilla, que era su primo hermano, de caballero medieval, del ideal del caballero medieval, lo puso también al servicio de Dios y de su Iglesia, organizando 2 cruzadas para tratar de reconquistar y liberar, mejor dicho, Jerusalén del poder musulmán. No entremos ahora a discutir si las cruzadas se justificaban o no se justificaban, ese no es el punto. El tema es la figura de San Luis.
que puso al servicio de Dios todo lo que él tenía y lo que él podía. Puso al servicio de Dios toda su fortuna y todo su poder. Es más, en su testamento espiritual, San Luis muere en la 8ª cruzada, aquejado por una enfermedad que diezmó sus tropas en las puertas de Túnez. En su testamento espiritual le deja a su hijo un mensaje muy claro. Le dice: vas a tener todos los bienes que te puedas imaginar, todo el poder que te puedas imaginar, porque vas a ser el dueño de Francia. Pero no te olvides de los más pobres, no te olvides de que nada de eso es tuyo, sino que todo eso te ha sido dado para que lo pongas al servicio del pueblo que Dios te ha confiado para que gobiernes. Lamentablemente, el hijo de San Luis no puso en práctica ninguna de las recomendaciones del padre, pero eso es un problema aparte. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos poner todo aquello que el Señor nos ha dado al servicio de los demás. Un ejemplo a seguir verdaderamente, un ejemplo a tener en cuenta y un ejemplo de vida entregada al servicio de Dios hasta las últimas consecuencias, hasta la consecuencia, llegado el caso, de dar su propia vida por amor a Cristo. Alabado sea Jesucristo.